Buenas noches, estimados participantes. Sean todos ustedes muy bienvenidos a un nuevo día más de las clases del módulo Gestión de Proyectos en Salud de la Maestría en Salud Pública. Muy buenas noches a todos ustedes. Yo creo que ya iniciamos la clase. Somos 8 y a medida del proceso se van a ir incorporando. Bueno, recibí algunos mensajes antes de iniciar lo que es la clase. Eh, Recibí algunos mensajes por el WhatsApp eh, en cuanto cuándo ha de ser la entrega del trabajo final. Quiero aclarar es un poquito que la clase ha de ser hasta el día sábado de la semana que viene, ¿ya? La fecha sería, hoy estamos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, el 14, ¿no? Bueno, el 14 de mayo finalizaríamos lo que es nuestra clase, cumpliendo con todo el cronograma, bueno, que se ha ido establecido. Eh, Cumpliendo siempre lo que son las horas establecidas por posgrado. Y ahora en cuanto al trabajo, que me fueron preguntando, ¿no? Eh, bueno, yo creo que sería a disposición de cada uno de ustedes que tomaríamos una fecha de entrega. Para mí sería bueno que cuando finalicemos lo que son las clases tendríamos más una semana, si les parece. A los que están en línea, bueno, tenemos a participantes, a Eric, a Carlos, Giovanna, Lidia, Luis, Susi. Eh, bueno, como somos los primeros en asistencia, podemos dar una opinión o desean ya culminar lo que es el módulo entregando lo que son los trabajos. Hola, hola. Doctora, buenas noches. ¿Cómo está Susi? Muy buenas noches. Buenas noches, doctorita. Mire, yo sería de la opinión que, por favor, una vez concluyamos el módulo, usted, por favor, nos podría dar una semana más, como nos lo ha mencionado. Yo, por mi parte, estaría de acuerdo con esa opción. No sé qué dicen los compañeros. Gracias, doctora. No, porque sí habría esa posibilidad o de concluir con lo que es el módulo ya con las tareas ya entregadas y la evaluación ya realizada de acuerdo al cronograma, bueno, que hemos ido mencionando a inicio de clase. No sé, porque a partir de que pongamos lo que es la fecha de entrega, se iniciará lo que es la misma evaluación. Las calificaciones ya estarán al 2, al tercer día de lo que es el módulo. Eh, si desean, bueno, alargar lo que es una semana más, está bien. Vamos a tener una fecha prevista y a los 2, 3 días ya van a tener lo que es la nota del módulo. Hola doctora, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo está Luis? Muy buenas noches. Su opinión respecto al... Buenas noches. Yo soy de la idea de que considere por lo menos unas 2 semanas para esto de la entrega, la revisión, realizar las correcciones correspondientes y todo eso. Yo le sugiero, y bueno, es mi punto de vista, ¿no? Unas 2 semanas. Ya, eh, hay una sugerencia de parte de Carlos que, bueno, haya unas 2 semanas más, ¿no? La finalización de la clase está previsto entre la fecha 4, mencionamos 15, 15 creo, ¿no? 4. Sí, en esas fechas. Este sábado no, el próximo sábado finalizaríamos lo que es nuestra clase. En cuanto al cronograma que hemos ido estableciendo a inicio,
de la clase, fuimos dando el cronograma de actividades que ha de ser la evaluación en primera parte, y vamos a ir evaluando lo que es, acá tengo, en cuanto, acá está mi cronograma. Bueno, mencionábamos que 25% ha de ser lo que es la asistencia. Ahí voy a incluir lo que son la participación de los participantes en cuanto al trabajo que se les dio del árbol de problemas y el árbol de soluciones. Ahí ha de estar incluido esta nota. Y en cuanto al 50% de la otra evaluación, es lo que es el examen. Perdón, 25% es el examen que se les va a dar el día sábado. Voy a coordinar con el ingeniero de posgrado. Va a ser breve lo que es en cuanto a las preguntas mismas, ¿no? Un 25%. Y el 50% ha de ser la nota del trabajo que se les dio ya a primera clase, que muchos me fueron solicitando. Se les subió la primera clase, estaba en plataforma. Para las personas, bueno, que ya ingresaron a plataforma, ya la deben de tener, ¿no? En cuanto que cómo debe de estar estructurada lo que es nuestro proyecto. Es muy sencillo. Bueno, acá lo tengo. Uno. Acá está, lo tuve anotadito. En cuanto al proyecto, tiene que existir lo que es el nombre del proyecto, un breve resumen, unos antecedentes, una justificación, el objetivo general, los objetivos específicos, y bueno, en cuanto a los resultados, las actividades, los estamos aplicando todo, ¿no? Lo que es el marco lógico, los supuestos, el cronograma que el día sábado vamos a llevar un tema eh, de acuerdo al cronograma, ¿no? Y vamos a hablar de lo que es la evaluación del proyecto. Bueno, solo eso. Es un pequeño proyecto que deben de realizar. Y bueno, y había muchos participantes que me le han enviado a mi correo en todo este proceso del módulo. Fuimos revisando algunos de ellos que estaban, algunos a medias, ¿no? Pero estaban en un proceso, estaban yendo por buen camino. Y bueno, como menciona Luis, podemos tener lo que son 2 semanas más. Sería de hoy en día 3 semanas, ¿no? 3 semanas tuvieran para poder entregar lo que se trabajó, o quedarnos con lo que es una semana después de culminar lo que son las clases. Estaríamos quedando con 2 semanas. ¿Alguna otra opinión de parte de los participantes? Hola doctora, ¿me escucha? ¿Cómo está, Carlos? Muy buenas noches. Sí, lo escucho. Buenas noches, doctor. Disculpa, el día de ayer no pude comunicarme, justamente estaba sin micrófono y tuve que conseguirlo el día de hoy. Me Descuide, parece sí. muy buena idea, doctora, bueno, eh, darnos una semana más, ¿no? Para la presentación del trabajo posterior a la terminación o la culminación del módulo. Así, bueno, nosotros tenemos un poco de tiempo para poder revisarlo y poderlo enviar. Y bueno, se va a tener un poco más de tiempo también para poder corregirlo y poder realizar las calificaciones con mucha más calma, ¿no? Ya. Esa es mi opinión, doctor. Una Gracias. semana más. Entonces estaríamos con la misma opinión de Susi, ¿no, Carlos? Sí, doctor. Bueno, Gracias. ya está bien. Yo creo que quedamos en eso. Culminamos el día sábado de la próxima semana y tienen una semana más. Estaríamos quedando en un sábado, ¿no? Ahora no tengo un calendario. A ver, voy a irme. Y ponemos la fecha exacta, ya que estamos hablando sobre el tema. Estamos ahora aquí el calendario. Calendario. Bueno. El 12 sería la culminación de lo que es el módulo de gestión de proyectos, y el 19 estarían entregando, bueno, a las personas que tal vez ya lo tienen culminado o les falta un poco, me pueden estar ya entregando, ¿no? A mi correo. Al correo que, bueno, la tuve presente en todas las presentaciones, en la parte principal de las carátulas. Ahí está mi correo. Ahí se va a hacer la entrega de lo que son los trabajos. Y para las personas que todavía no
o no tienen lo que es el contenido del proceso, o sea, la estructura del proyecto, qué puntos hay que realizar, está en plataforma. Si desean la voy a subir a lo que es al WhatsApp, me creo que todos están con el WhatsApp, voy a subir lo que es el Word, ahí va a estar lo que son los puntos para poder desarrollar o estructurar lo que es el proyecto. Estaríamos entonces quedando en la fecha del día sábado 19 de mayo. Bueno, hasta la medianoche me pueden hacer lo que es la entrega. Eh, estaría claro, ¿no? Bueno, quedamos en esa fecha. Pondré lo que es. Finalizando lo que es la clase, se va a enviar lo que es la estructura para las personas que tal vez no pudieron ingresar a la plataforma del programa. Se va a subir. Hoy lo voy a subir a lo que es un Word, al WhatsApp del grupo que tenemos, ¿no? Es 19 de mayo, ¿no? Ha de ser la entrega de los trabajos. Bueno, el 19 de mayo. Bueno, hasta la medianoche me la pueden entregar lo que es al correo electrónico. Y bueno, ahí vamos ahí ya concluyendo. Ya entre 3 días ya van a tener lo que es la nota final del módulo. Bueno, para las personas que asistieron todas las clases, participaron, me entregaron lo que son los trabajos, no hay ningún problema, yo van a ir aprobando, ¿no? Bueno, ya, ya cerrado el tema. Y el día sábado voy a coordinar con el técnico. El día sábado 12 va a ser la evaluación de las personas que están en línea. Eh, el 12 será lo que es la evaluación. Voy a coordinar y se les va a ir avisando mediante el WhatsApp o en este proceso de las clases que nos restan. Evaluación el 12 sería lo que es la evaluación. Yo creo que ya quedó claro en cuanto a la evaluación y la entrega de los trabajos. Bueno, Doctora, buenas noches. ¿cómo está Lidia? Muy buenas noches. Dígame. Doctorita, bueno, el trabajo final es hasta el 19, no sé si podría considerarlo para que sea hasta el día 20, domingo, hasta las 12 de la noche. A ¿Ya? ¿Está veces los bien? trabajos simplemente tenemos tiempo los fines de semana para poderlos realizar. Y Bueno. cuando hacemos el proyecto, por ejemplo, tal vez sí hemos hecho algunos proyectos, pero no con los pasos que nos está dando. Estamos aprendiendo bastante, doctora. Entonces, no sé, yo rogaría, doctora, no sé, esa es mi propuesta, no sé qué dirán también los compañeros, pero personalmente los fines de semana no más tengo tiempo. Gracias, doctorita. Bueno, ya que nadie más da alguna otra opinión, ya, lo 19, el 20 tienen sábado, domingo, el 21, si estarían de acuerdo, hasta el 21 de mayo, sería lunes, ¿no? Gracias, doctora, está perfecto. Ya, entonces hasta el 21 de mayo, hasta la medianoche, me hacen lo que es la entrega de sus trabajos al correo. ¿Tac? Ahí cerramos entonces. Tienen dos semanas, ¿no? Suficientes. Es muy sencillo lo que son los pasos. No les estoy pidiendo un proyecto así inmenso para poder entregar lo que es una institución o mm, yo quiero que solo apliquen los pasos que hemos ido explicando en todo este módulo. Bueno, cerramos lo que es el tema de lo que es la evaluación y la entrega de los trabajos. Bueno, sin perder más tiempo, porque la hora se va corriendo, vamos a iniciar lo que es la clase de hoy. Acá voy a minimizar lo que es la plataforma. Vamos a hablar.
La evaluación del proyecto. Vamos a hablar hoy de ello. Vamos a maximizar. ¿No? Ya está. Bueno, hoy vamos a hablar de lo que es la evaluación del proyecto, ya que la evaluación, más que un elemento adicional de lo que es la gestión, es un componente muy clave de todo proyecto que puede garantizar lo que es el éxito y poder potencializar aquellos recursos. Así que en la clase de hoy vamos a ir revisando algunos conceptos relacionados con lo que es la evaluación, sus aplicaciones en los proyectos de salud pública y también vamos a hablar un poquito de lo que es la seguridad social. Iniciamos entonces. ¿Qué es evaluar? Vamos a hablar de algunos conceptos o principios generales. Entonces, evaluar, al igual que otros campos de lo que es la experiencia humana, la evaluación, bueno, se ha ido considerando desde los principios ya de los siglos, del siglo XX, como una herramienta administrativa, ¿ya? Fundamental para poder garantizar lo que es el éxito de todo proyecto. Si bien las diferentes corrientes administrativas, bueno, presentan su propia definición del término para efectos del presente eh, punto, que es evaluar, ¿no? Y bueno, entendemos entonces la evaluación como un proceso de comparación entre un evento y un patrón de referencia. Esto siempre dirigido a promover lo que son acciones de ajuste y control, bueno, que optimicen lo que es el beneficio de la situación evaluada. Así que un evaluador será entonces quien realiza lo que es un análisis comparativo con la clara intención de proponer lo que es una determinada forma de actuar. Bueno, por eso que es eh, muy importante observar qué es esta definición que está vinculada estrechamente la evaluación con lo que es la decisión. ¿Ya? Eh, Llevando lo que es el planteamiento a sus últimas consecuencias, algunos autores consideran a la evaluación como un componente esencial del proceso de control y destacan lo que es la utilidad de cualquier evaluación que no conduzca a decisiones o intervenciones de ajuste. Así que, más bien que una acción aislada, la evaluación eh, es un proceso constituido por diferentes actividades. ¿Ya? Podemos hablar de ello como la formulación de valores, recolección de información, análisis de información y alguna toma de decisiones. Así que examinando en detalle el proceso de lo que es la evaluación, podemos identificar algunos componentes y entre ellos podemos ir mencionando un propósito, un objetivo específico de evaluación, un patrón de referencia, un criterio para valorar las diferencias, un usuario de la evaluación y un evaluador. Bueno, y vamos a ir hablando de cada uno de ellos, de los componentes de la evaluación. El propósito de la evaluación o un propósito, ¿no? En este punto podemos ir mencionando que el elemento más importante de la evaluación es la intencionalidad, que hemos ido hablando desde el inicio de lo que es el módulo, ¿no? La intencionalidad del evaluador. Bueno, pues los demás aspectos dependen de lo que éste pretenda lograr, ¿no? Ninguna evaluación tendrá éxito si no se ha previsto con anterioridad para qué se utilizará. Así que, en contra de lo que se observa con frecuencia, la evaluación no debe ser lo que es un ritual mecánico, sino un acto inteligente, esto con un objetivo claro que debiera garantizar lo que es el éxito de la gestión. Así podemos ir resumiendo lo que es este punto, que la evaluación debe contribuir al éxito y no al fracaso. No tiene sentido entonces evaluar para hacer fracasar o evaluar para empeorar. Aunque aparentemente simple, este principio es muy complejo, ya que los propósitos que dan origen a la evaluación
pueden ser heterogéneos y no siempre comprometidos con un determinado criterio de éxito. ¿Y en qué consiste este concepto que hemos ido describiendo? Ya que en ocasiones algunos proyectistas o los proyectistas imaginan lo que son los propósitos y las intencionalidades eh, como un grupo armónico y perfectamente alineado. Así que la realidad no se comporta, ¿no? De este modo. Así que las intenciones de todo ser humano son heterogéneas y cambiantes, y así que la decisión de realizar lo que es una determinada evaluación es muy sensible a esa condición. De lo anterior puede concluirse que las primeras actividades dirigidas a formular cualquier tipo de evaluación debe siempre centrarse en precisar por qué y para qué realizar este análisis y poder establecer si dicha intención es claramente compartida por las personas involucradas en las instituciones, ¿no? Así que el propósito de la evaluación ha de depender otras dimensiones como tal vez el contenido de la misma, la metodología a utilizar, los recursos requeridos, el tiempo previsto para poder realizarla y el tipo de evaluador más conveniente. Así que admitir que el propósito del evaluador determinará los demás componentes de todo el proceso de la evaluación. Podría hacerse pensar que aquel es autónomo para imponer lo que son sus intereses de forma arbitraria. Así que esta sería una conclusión errónea. Desde el punto de vista técnico, los propósitos de un evaluador no deberían desconocer lo que es otra intencionalidad que se precede o que configura lo que es el contexto donde el proyecto adquiere sentido. Así que dicha intencionalidad ha de estar siempre constituida por los intereses de los proyectistas. Así que cuando quieren formular y ejecutar lo que es un proyecto, son los mismos que actúan como evaluadores. ¿Ya? La identidad de intereses puede ser un hecho fácil de lograr y el proceso de evaluación puede valorar lo que son los hechos a la luz de la intencionalidad inicial. Pero cuando todo proyectista y evaluadores son agentes diferentes, como ocurre con los evaluadores externos que existen, sería importante poder garantizar lo que es un punto de partida tal vez convergente, aunque relativamente frecuente. Así que el hecho de que un evaluador externo inicie lo que es el proceso de evaluación sin tomarse tal vez la molestia de evaluar los intereses que dieron origen a lo que es el proyecto, no solo podría surgir lo que es su ignorancia en el tema, sino que podría conducir a lo que son esas decisiones erróneas, ¿no? Así que al respecto es muy importante poder considerar algunas situaciones particulares en cuanto a las problemáticas al realizar lo que es la evaluación. Hacer una evaluación siempre ex ante, es decir, un evaluador que actúa en representación de su agencia puede tal vez considerar que los intereses de los componentes no son siempre compatibles con los intereses de lo que es la evaluación, ¿no? Así que el conflicto de intereses entre lo que es la agencia que evalúa y la propuesta puede dar origen a lo que es un informe, donde el evaluador puede considerar lo que es el proyecto no debe apoyarse. Así que al evaluar lo que es un proceso en marcha, todo evaluador debe descubrir qué intereses considerados en sus momentos legítimos tal vez ha dejado de serlo y qué intencionalidad dio origen lo que es al proyecto, no es compatible con los nuevos valores. Así que también en este caso los intereses del evaluador podrán imponerse tal vez a los de los proyectistas, ¿no? Así que siempre hay que ir viendo, ¿no? Si ha de ser un evaluador externo o los mismos de la agencia, ¿no? Para poder evaluar lo que es el proyecto. Vamos a hablar del otro componente que es el objetivo específico de la evaluación. Es el otro componente de la evaluación. Hay una típica frase que menciona eh, el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Bueno, esta frase hace pensar que en cuanto al tema de lo que es la evaluación, eh, también hace lo que es el consumo de recursos y demandas y esfuerzos, porque
de ello debe centrarse en lo que es los aspectos críticos de la gestión, denominados también como factores críticos para lo que es el éxito de un proyecto. Así que un factor crítico de éxito es cualquier evento valorado como tal vez prioritario por el evaluador, por cuanto de él depende lo que es la conservación, el crecimiento, desarrollo exitoso del evento. Todo evaluador deberá lo que siempre centrarse en sus análisis en factores considerados críticos y no distraerse siempre en minuciosas o aspectos secundarios. Así que los factores que por su carácter de crítico o prioritarios se someterán a tal vez a evaluación. Siempre deben fijarse desde el conocimiento del proceso y no siempre al final. A este respecto, en cuanto a la evaluación o al comienzo del proceso, debe formularse siempre el evaluador. Es cuáles de los aspectos esenciales del fenómeno son tan críticos para su éxito que ameritan lo que es la evaluación. Así que los factores críticos del éxito pueden siempre referirse eh, a la forma como se ha previsto y organizado aquellos recursos, o sea, hablar de lo que es la evaluación de estructura o a los procedimientos que se realizan, que es la evaluación del proceso, o a los productos obtenidos, que ha de ser lo que es la evaluación de resultados. Así que la clave para poder identificar y seleccionar aquellos factores críticos de éxito puede encontrarse en la plataforma de gestión, o sea, en los valores organizacionales, en la visión, misión de las instituciones, en los objetivos previstos para lo que es el periodo y en las estrategias para lograrlos. Por eso será muy difícil evaluar lo que son situaciones mal concebidas o formuladas en lo que son en situaciones ambiguas o confusas. Así que de lo anterior se desprende que antes de analizar cualquier situación, todo evaluador debe informarse adecuadamente sobre lo que son los lineamientos generales que rigen lo que es la organización y cuáles se consideran fundamentales para su supervivencia o crecimiento o desarrollo. Así que cuando la gestión de una empresa o de un programa se fundamenta en criterios imprecisos, ambiguos o inexistentes, es poco lo que se puede hacer un evaluador para reorientar lo que es un proyecto. Desde otro punto de vista, la definición inicial clara, precisa de las prioridades, tampoco asegura lo que es el éxito. ¿Por qué? Porque se ha repetido ya varias veces. La gestión nunca es estática. Una situación que requeriría tal vez una especial habilidad por parte del evaluador se refiere siempre a su capacidad para poder detectar los cambios y variaciones que pueden experimentar algunos factores críticos a lo largo del tiempo en el proceso de lo que es la evaluación del proyecto, ¿no? Así que en contra de lo que pudiera pensarse, todo evaluador tampoco es completamente libre para poder elegir aquellos factores que serán tal vez el objeto de su análisis, porque de esta decisión siempre dependerá mucho de las posibilidades de acceso a lo que es la información requerida del proyecto, ¿no? Eso en cuanto al objetivo específico de la evaluación. Y vamos a hablar un poco de lo que son los indicadores en la evaluación. Vamos a hacer un pequeño concepto acá. Los indicadores en la evaluación. Haciendo un breve concepto de lo que es indicador, ¿no? Los factores críticos de éxito pueden ser en sí mismos realidades complejas, constituidas tal vez por múltiples aspectos, algunas de las cuales revisten mayor importancia que otras, ante la imposibilidad de poder mantener bajo control todos los aspectos de un fenómeno. Suele recurrirse a indicadores. Y hablar de indicador, el término, bueno, evoca para muchas personas lo que es la cuantificación y la estadística.
Bueno, desde esta perspectiva, construir indicadores ha consistido en calcular índices y mediciones numéricas. Así que hablar de lo que es cálculo de índices, bueno, es una concepción muy común, pero supremamente registrada como formulación teórica y frecuentemente poco útil en lo que es la práctica diaria. ¿No? Así que, hablando de lo que es este concepto breve, en sentido amplio, un indicador es aquella característica particular de un fenómeno complejo, capaz de reflejar sus atributos esenciales del todo. Así que los indicadores son aquellos aspectos esenciales de una situación compleja, que sin agotarla ni explicarla totalmente, permite acercarse a ella. ¿Qué nos menciona este concepto? La necesidad tal vez de recurrir a indicadores surge como resultado de nuestra incapacidad para poder comprender en su totalidad lo que es la naturaleza de un fenómeno complejo al cual se tiene que acercarse por partes. Así como recurso metodológico, algunos de los indicadores pueden ser cuantificables, otros no. Algunos constituyen un buen reflejo de la situación global, otros son más burdos, confusos. Por ejemplo, podemos ir mencionando de ello. Podría decirse que la habilidad para expresarse es un indicador del desarrollo intelectual de una persona. O que la relación entre peso y talla también es un indicador del estado nutricional de un niño. Que la tasa de la mortalidad materna es un indicador del grado de salud de una comunidad. O tal vez que el porcentaje de recaídas en un periodo sugiere lo que es la efectividad de una intervención terapéutica. Así como los ejemplos que hemos ido mencionando nos ilustran algunos aspectos, como por ejemplo la inimaginable disponibilidad de indicador que se podría tener al alcance, o por otra parte hacen ver la que es la necesidad de definir claramente cuál es la situación compleja que se quiere abordar. Así que antes de seleccionar cada indicador, pues estos utilizamos, son específicos en su utilidad. Así que un indicador de salud mental, tal vez en un adolescente, por ejemplo, puede no serlo en una mujer embarazada o ser de menor utilidad en algunos casos. Eso en cuanto a lo que es los indicadores, y yo sé que lo conocen, ¿no? Aplicamos mucho en lo que es en el área de salud. ¿Y cómo deben de ser los indicadores? La respuesta siempre depende de nuevo de la intencionalidad de quién lo va a utilizar. Si se necesita una gran precisión en lo que es la definición de determinado problema, bueno, se requerirá también una gran precisión en cuanto a los indicadores. El nivel de sofisticación tal vez de un indicador también ha de depender entonces de la necesidad a la que pretende responder y de la utilización que se le dará lo que son los analistas. No se justifica lo que es elaborar indicadores sofisticados, si no va a incidir en lo que es la decisión del control. Quienes tal vez se aproximan por primera vez a lo que es una situación problema, o quienes se propone manejar a nivel general, podría comenzar lo que son por indicadores más burdos. ¿Esto qué quiere decir? Sin embargo, que un indicador sofisticado sea más importante que un indicador burdo o sencillo, pues su valor depende siempre de su utilidad práctica para poder reflejar lo que es el problema o el fenómeno. Así que su complejidad no siempre es necesariamente ser correlacionada con las últimas características, tal vez. Así que siempre depende que el atributo esencial de cualquier indicador es que refleje lo que es la naturaleza de una situación, siempre con una confiabilidad suficiente como para poder sustentar lo que es una intervención. Está siempre capaz de controlarla, aunque no se desconozcan muchos otros aspectos. Así que nada se gana con seleccionar indicadores que no están disponibles. Para cada indicador, el evaluador deberá siempre prever una o más
fuentes de verificación, donde obtendrá mayor información sobre lo que es el comportamiento del indicador. Las fuentes deberán ser siempre confiables, actualizadas. En algunas ocasiones también puede ser necesario tal vez obtener información que no ha sido previamente recopilada o que implica generar una nueva fuente. Si no es posible identificar lo que es una fuente, el indicador deberá modificarse o descartarse. Así que podemos ir concluyendo que las características de un buen indicador, vamos a ir mencionando entre ellas que su comportamiento particular sea un buen representante del comportamiento global del fenómeno. ¿Y qué quiere decir esto? Que apunte a lo que es al centro del blanco y que no se quede en aspectos periféricos. Eso quiere decir que sea confiable, que el indicador que esté disponible, que sus atributos o valores sean observables, sean claramente diferenciables a lo que es al nivel cualitativo o cuantitativo. Es decir, si la interpretación del dato es confuso o controversial, no será un buen indicador. Que su valor siempre refleje el estado actual del fenómeno. Que entre todos los demás indicadores sea el que más información arroje sobre lo que es el fenómeno. Que el costo de su obtención corresponda a su utilidad para lo que es la toma de decisiones. Esto para poder descartar aquellos indicadores tal vez cuya obtención se considere excesivamente tal vez costosa para lo que es el caso específico a evaluar. Evidentemente, la selección y elaboración de lo que son los indicadores siempre deberán obedecer a lo que es la intención que todo analista se haya formulado, siempre previamente en relación con lo que es la situación evaluada, ¿no? El patrón de referencia. Una evaluación que se limite tal vez a describir lo que es el fenómeno que ha quedado a medio camino, la utilidad de un análisis está relacionada con lo que es su capacidad para poder interpretar lo que es la situación, valorándola favorable o desfavorablemente en lo que es en relación con algún criterio establecido como un patrón de referencia. Existen 4 de las comparaciones más frecuentes que son utilizadas en los procesos de evaluación. Vamos a hablar de ello. 1. Un resultado observado frente a un objetivo previsto. Es decir, hablar de lo que son los logros versus objetivos. Daremos un ejemplo. Tal vez se obtuvieron 4 de los 7 productos previstos en el objetivo, ¿no? Eso en cuanto a los resultados observados frente a un objetivo previsto. Una situación observada frente a una situación definida como patrón. El evento observado frente a la norma establecida. Es decir, las normas siempre son convencionales y pueden referirse a lo que es la calidad, la eficiencia o cualquier otro atributo definido como valioso por los responsables de la evaluación. Ejemplo, el total de todos los informes evaluados se ajusta a los patrones de calidad que son previamente establecidos por lo que son por las empresas. 3. Una situación real frente a una situación ideal, definida también convencionalmente como patrón, lo ejecutado versus lo programado. Ejemplo, a una fecha X también tal vez se ha registrado una cobertura tal vez de un X porcentaje frente a la meta ideal del 100% que siempre se quiere lograr, ¿no? 4. Una situación resultante frente a la situación previa a la intervención, es decir, evaluación de impacto. Hablemos tal vez de lo que es la prevalencia de desnutrición agudo
aguda, perdón, se ha reducido en un 20% con relación a la medición inicial. Así que la situación previa a la intervención, o sea, la situación inicial en ausencia del proyecto, suele denominarse también línea de base. Así que en cada una de estas modalidades que hemos ido explicando, el patrón de referencia debe estandarizarse, es decir, someterse a un proceso previo de definición que, bueno, fije lo que son sus características cualitativas, cuantitativas, y no las deje a la deriva. Esta condición no puede obviarse, pues de otra forma no será posible lo que es la comunicación tal vez entre los evaluadores y el resto de los involucrados en lo que es en el proyecto. Pero ello no quiere decir que el patrón no pueda cambiar nunca cuando el evaluador considere que los estándares establecidos no contribuyan a lo que es la intención que dio origen a lo que es la evaluación. Se debe de proceder a ajustarlos de acuerdo con ciertos criterios técnicos. Vamos a hablar de lo que son los criterios. Existen diferentes procedimientos para poder estandarizar lo que son los patrones de referencia. Cuando ella sea posible, el valor de patrón de referencia será siempre el producto de investigaciones. Consulta a expertos, en otros casos deberá ser fijado convencionalmente por el evaluador con base en su experiencia y el conocimiento de la situación. En algunas ocasiones, la medición puede corresponder a criterios numéricos o estadísticos. Ejemplo, el presupuesto de gastos se ejecutará por doceavas mensuales. Otras veces los estándares serán cualitativos, por ejemplo, el aspirante debe adjuntar un certificado de experiencia laboral, como lo establece lo que es la norma. En cualquiera de los casos, es siempre indispensable que el fenómeno sometido a lo que es la evaluación pueda siempre medirse con los mismos instrumentos y criterios con que se mide lo que es el patrón. Y vamos a hablar de ello, criterios para valorar lo que son las diferencias. Cuando un evaluador aplica lo que es el mismo criterio de medición al fenómeno y al estándar, puede encontrar tal vez diferencias entre ambos. Bueno, pero sin embargo, no todas las diferencias serán siempre igualmente importantes. Así que una diferencia entre los gastos reales y el presupuesto inicial del 5% puede ser irrelevante en ciertas situaciones. En otras pueden ser preocupantes. Entonces, ¿cuándo hay que preocuparse? Esta pregunta tan importante no tiene desafortunadamente una sola respuesta. Algunas veces, frente a factores especialmente críticos, el evaluador deberá fijar lo que es un margen de seguridad de la diferencia entre lo que es el fenómeno evaluado y el patrón. Ejemplo, podrá decidir que las diferencias entre lo gastado y lo presupuestado se consideran aceptables y normales cuando no superan lo que es el 5%, mientras variaciones mayores deben corregirse inmediatamente. Así que la amplitud de los rasgos o variaciones que se consideran aceptables siempre dependerá de lo que es el propósito de la evaluación, del tipo de factor evaluado, del contexto particular de la situación y de la experiencia del evaluador. Así que todo evaluador deberá estar atento a los cambios que pudiera existir, lo que es una variación en los rangos de interpretación, en los hallazgos para no persistir en variaciones anacrónicas. Mucho ojo, ¿no? En este punto. ¿Quién utiliza las evaluaciones? ¿Quién? Al formular lo que es un proceso de evaluación, hay que precisarse siempre quién o quiénes la necesitan.
y qué harán con ella. Así que el usuario de la evaluación debe ser quien toma la decisión de ajuste o control. Así que los evaluadores profesionales árabes son los usuarios directos de un proceso. Ellos no toman directamente lo que son las decisiones de ajuste o corrección y suelen elaborar lo que son sus informes para terceros, quienes tienen lo que es el poder de incidir sobre los recursos. Los controladores, directivos de las organizaciones suelen ser quienes reciben lo que son los informes de evaluación y se supone que los utilizan para poder fundamentar sus decisiones de ajuste. Así que esta noción ideal no siempre ocurre. Los directivos de la organización rara vez son neutrales frente a una determinada situación y frecuencia sus experiencias previas actúan como prejuicios favorables o desfavorables que inciden tanto en lo que es la manera de asumir los que son los resultados de la evaluación como de solicitar que se realice. ¿En qué intencionalidad? Así que la intención explícita o manifiesta de un directivo frente a lo que es un programa es bien conocida por evaluadores externos e internos, quienes ellos sopesarán lo que es la conveniencia y pertinencia de un concepto contrario. También puede ocurrir que las actividades y predisposiciones demostradas a lo largo de lo que es la gestión por los directivos sean también asumidas por lo que son los evaluadores internos o los contratistas mismos, como una señal de lo que a aquellos les gustaría escuchar. Un segundo grupo, los usuarios. El grupo de usuarios potenciales de lo que es la evaluación está, constituido por lo que son los agentes involucrados en el proceso de gestión, que se someterá a lo que es al análisis. Esta categoría de usuarios han adquirido cada vez mayor importancia. En la actualidad se considera que la activa participación de lo que son los involucrados en lo que es el proceso de evaluación presenta algunas ventajas. Cuando estos son evaluadores, los involucrados conocen el proceso mejor que cualquier evaluador externo. Su acceso directo a los recursos y su conocimiento del proceso les permite establecer lo que son los ajustes de manera inmediata, sin que medien trámites burocráticos. La participación de los involucrados también integra lo que es la evaluación al proceso administrativo y puede hacerlo más eficiente. Son algunas ventajas cuando ellos se involucran a realizar lo que es la evaluación. El tercer grupo, que serían los usuarios de la evaluación, serán los clientes finales del proceso evaluado. Así que este argumento supone que el cliente del producto o servicio deberá participar en su evaluación, planteamiento que tiene una mejor acogida en lo que es el sector público, tal vez a través de sistemas de veeduría ciudadana, que en la empresa privada, más celosa de su imagen y de sus procesos internos. Y podemos ir terminando que existen evaluadores, ¿no? Como primer grupo que son los directivos de las organizaciones, el segundo los usuarios y los clientes finales. ¿Quién debe ser el evaluador? Preguntará. La administración no ha logrado lo que es un consenso acerca de quién debe realizar lo que es las evaluaciones. Durante mucho tiempo se supuso que los evaluadores deben de ser personas externas a la situación, pues esta condición era garantía de neutralidad y objetividad. Así que la experiencia puso en evidencia que los evaluadores externos difícilmente llegan a comprender lo que es el fenómeno y su contexto, también como las personas que están involucradas técnica, afectiva y emocionalmente en el proyecto. Y que su condición de agentes foráneos tampoco era en garantía de neutralidad.
Algunos de esos evaluadores externos, bueno, se vinculaban al proceso de lo que es la evaluación con el firme decisión de poder escapar tal vez a los conflictos e intereses que se movían al interior del fenómeno evaluado, pero pronto tomaban partido y aunque no lo manifiestan ambientalmente o plasmaban en su informe final, un problema adicional de las evaluaciones realizadas por esos agentes externos es que sus recomendaciones pueden olvidarse rápidamente y ser ignoradas por los responsables de la gestión quienes las consideran extrañas. Así que desde otra óptica, se asume con frecuencia que las autoevaluaciones realizadas por los agentes involucrados, bueno, reflejan sus propios intereses y, bueno, tienden a defender lo que es su statu quo, y que por lo mismo su objetividad estaría viciada desde su mismo origen. Así que una posición intermedia considera que ambos enfoques tienen ventajas y limitaciones que podrían tal vez integrarse dependiendo siempre de lo que se quiere alcanzar con lo que es la evaluación. Los evaluadores externos siempre tienen lo que es una visión más amplia y poder aportar tal vez nuevas experiencias para poder valorar lo que es la gestión. Pueden destinar más tiempo al proceso y por lo menos inicialmente podrán estar al margen de los conflictos institucionales que dificultan siempre lo que es el manejo de la información. Pero sin embargo, los evaluadores externos difícilmente podrán alcanzar o avanzar en su trabajo si no se encuentran con la confianza, la colaboración de los involucrados. Por otra parte, los avances realizados en lo que es el campo de la cultura organizacional han siempre mostrado avances notables en lo que es la capacidad de las personas para poder aprender y autoevaluarse y desarrollar sistemas de proceso de autocontrol. Así que la confianza creciente de los administradores en lo que es la capacidad de los involucrados para autoevaluarse y las ventajas de su participación en lo que son los procesos de evaluación han dado origen a propuestas como lo que es el sistema de control interno, la garantía de la calidad, en los cuales la evaluación no se concibe como una función aislada al interior de la gestión, sino como un componente necesario de cualquier actividad desde su inicio hasta lo que es su culminación del proyecto. ¿No? Es en cuanto a quiénes deben de ser los evaluadores, las desventajas de un evaluador externo, ¿no? ¿Cuál es el producto de la evaluación? Bueno, muchos conocen que el producto de toda evaluación es una decisión, bueno, que es válida la situación o que propone correctivos. El informe de la evaluación debe llevar siempre a lo que es a una decisión de conservación o de cambio. De otra manera sería un procedimiento inútil. Algunas disposiciones de tipo jurídico consideran que el silencio del evaluador debe entenderse como un mensaje de aceptación a la continuidad del proceso evaluado. Así que esta presunción de que el silencio, bueno, legitima el proceso, aunque jurídicamente válida, no se ajusta. Sin embargo, a los principios técnicos de la evaluación, un buen evaluador debe siempre emitir una señal clara y oportuna relacionada con lo que es la conveniencia de introducir aquellas variaciones o de continuar lo que es el proceso en las condiciones en que viene realizando una buena evaluación. No siempre se limita a poder identificar errores, pues siempre se responsabiliza también de poder fortalecer y promover lo que es la continuidad de decisiones que se han considerado acertadas. Así que, independientemente de la complejidad de la información procesada y de los análisis realizados, el evaluador siempre debe generar recomendaciones prácticas que orienten sin ambigüedad lo que es la decisión de quienes tienen competencia para poder incidir sobre los fines de la gestión y sus recursos. Así que el informe debe ser entonces claro, conciso
y bien práctico. Y debe presentarse en un lenguaje comprensible por el destinario. La idea nuclear del informe es el que el usuario de la evaluación comprenda cómo debe proceder y qué consecuencias tendrá que actuar de determinada forma. ¿No? Eso en cuanto a cuál es el producto de la evaluación. Evaluación del proyecto. Vamos a hablar de lo que son los principios generales de evaluación. Pueden aplicarse también a lo que es la gestión de proyectos, siempre con algunas particularidades. Bueno, a este respecto se han propuesto algunos criterios, entre los cuales se destacan los siguientes. La evaluación debe considerarse un proceso inherente a la buena gestión del proyecto. Así que por ello debe también cubrir integralmente lo que son los diferentes procesos involucrados en él y no solamente en sus resultados finales. Quiere decir ello, ¿no? 2. El siguiente criterio. Si los proyectos son dinámicos, los criterios de evaluación deben ser igualmente dinámicos. Así que este segundo punto, segundo criterio, esta recomendación no significa que los evaluadores vivan improvisando, sino que busquen ajustarse de manera flexible y razonable a lo que es a la dinámica del proyecto. 3. Una autoevaluación donde participen activamente los diferentes involucrados en el proyecto. Esta puede ser más efectiva tal vez que la evaluación por agentes externos, ¿no? En este tercer punto. Cuarto criterio. La calidad del proceso de evaluación y la de los evaluadores. Bueno, esto se relaciona con algunos aspectos tal vez de la capacidad para poder garantizar el desarrollo del proyecto hacia el cumplimiento de la intencionalidad prevista. Así que los criterios seleccionados para poder realizar lo que es la comparación, los instrumentos utilizados, la capacidad del evaluador para poder comprender el proceso, la oportunidad del concepto emitido y su legitimización por quien toma lo que son las decisiones del control, ¿no? Y el quinto criterio es que el resultado esencial de toda evaluación que se realiza en el proyecto es una recomendación de ajuste. Bueno, a pesar de estas ciertas particularidades, bueno, que le son siempre propias, la evaluación de los proyectos no se apartan de estos principios generales. Evaluar un proyecto implica compararlo y ello no es posible si previamente no se han definido los criterios para hacerlo. Así que dichos criterios son siempre patrones convencionales, es decir, previstos a conveniencia por quienes realizan lo que es la evaluación, ¿no? ¿En qué momento debe hacerse la evaluación del proyecto? Bueno, si se entiende lo que es la evaluación, hemos ido mencionando al inicio de esta clase, como un conjunto de actividades dirigidas a poder garantizar lo que es el éxito del proyecto, bueno, entonces debería corresponder a un proceso continuo y no siempre a procedimientos episódicos. Algunos proyectistas consideran que si dedican todos sus esfuerzos a lo que es la evaluación, no podrán dedicarse a lo que es a la producción. Otros piensan, por el contrario, que quienes dejan de evaluar el proyecto por algún tiempo corren tal vez el riesgo de que precisamente en este episodio surgirán tal vez algunas desviaciones que darán al traste con el proyecto. Entre estas posiciones extremas, las actividades de evaluación deben siempre realizarse con sentido común. Bueno, para poder responder esta inquietud, se han propuesto tres tipos de evaluación, que a pesar de sus especificidades son interdependientes y complementarios. Podemos hablar de uno de ellos, la evaluación ex ante, el monitoreo del proyecto y la evaluación ex post. ¿Y en qué consiste cada una de ellas?
La evaluación ex ante, bueno, es un tipo especial de evaluación que se realiza sobre el diseño o propuesta técnica del proyecto, la cual tiene la finalidad de poder establecer cuál es su importancia y la conveniencia o no de llevarlo a cabo. Bueno, suele ser solicitada por las agencias financieras o por las dependencias de las organizaciones responsables de la asignación de recursos. Así que técnicamente la evaluación ex ante se van centrando en algunos aspectos como la importancia del problema, la bondad de la solución planteada por el proyectista, la factibilidad técnico-financiera de llevarlo a cabo, la viabilidad ética, la viabilidad social política de realizarlo, la idoneidad de los proponentes. Así que la evaluación ex ante debe terminar en una recomendación del evaluador sobre lo que es la conveniencia o no de apoyar lo que es la ejecución del proyecto. 2. El monitoreo del proyecto. Antes de adentrarnos al monitoreo del proyecto, hay que conocer qué es monitoreo. El término monitoreo, bueno, es objeto de una amplia controversia en el área de administración, dado que su diferenciación con otras formas de evaluación es con frecuencia convencional. Así que el evaluador tendrá que precisar los alcances de su compromiso, con un enfoque teórico para efectos del curso de la evaluación. Así que se van a ir considerando el monitoreo o seguimiento como sinónimos referidos al proceso continuo de la evaluación de factores críticos de éxito que se realiza a lo largo de lo que es la ejecución del proyecto. Así que los principios generales de la evaluación son siempre aplicables también al monitoreo. La periodicidad y el contenido de las evaluaciones que componen lo que es el monitoreo serán definidas por el evaluador, de acuerdo tal vez con las características de cada proyecto. Lo importante aquí es que los informes de evaluación sean oportunos y que sus recomendaciones den lugar a la aplicación de ajustes, siempre a la brevedad posible. En vez de monitoreo, algunos autores prefieren hablar de sistema de evaluación y control. Tal vez muchos lo conocen con este término, para poder referirse a lo que son los procesos integrales, permanentes de observación, valoración de ajuste, bueno, que siempre cubren diferentes aspectos críticos de la gestión, considerándolos de manera articulada y siempre en relación con lo que es el proyecto como la totalidad. La evaluación ex post. Terminando lo que es la fase de ejecución, es posible tal vez que algunas personas o instituciones que estén interesadas en ciertos aspectos específicos de la experiencia, el interés que da origen a lo que es al análisis es también muy variable. Puede centrarse en algunos resultados obtenidos o en algunos de los procesos adelantados para alcanzarlos o en otros aspectos particulares. Así que los agentes financiadores del proyecto podrían estar tal vez, por ejemplo, interesados en establecer la relación entre los costos, los beneficios, los políticos en la percepción que tienen lo que es en la comunidad, los criterios en los aciertos y errores que permiten mejorar lo que son el proceso o la existencia de una amplia gama de posibilidades al respecto. Obliga siempre al analista a precisar muy bien el interés que inspira lo que es la evaluación ex post, porque de ello siempre dependerá lo que es la metodología a utilizar. Evaluación de intervención en salud. Ahora vamos a hablar de ello, en el área de salud, haciendo siempre unos conceptos generales, ¿no? Los proyectos que están dirigidos a proteger, promover, conservar y respaldar lo que es la salud de la población, revisten cierta especificidad, pues la salud no solo es una de las vivencias de mayor jerarquía en la escala de valores de las personas, sino también una necesidad inaplazable. Y en muchas organizaciones sociales un derecho fundamental
Este contexto impone a lo que son a las políticas, programas, proyectos de salud pública, que es una dimensión especial de máxima calidad y responsabilidad. Así que esta afirmación no siempre implica, sin embargo, que haya consenso acerca del alcance del término salud pública, ni de los criterios que deben utilizarse para valorar lo que son las políticas, programas y proyectos que se realizan en este campo. Así que, por el contrario, con los avances de lo que es la globalización, se han venido imponiendo a la discusión de criterios de utilidad y acumulación de capital del modelo socioeconómico del mercado liberal. No es extraño, no es extraño entonces que uno de los tópicos del mayor debate en el campo de lo que es el área de salud pública se refiere al criterio para evaluar lo que son las intervenciones. La salud pública ha incorporado múltiples enfoques, múltiples técnicas de evaluación de intervenciones, que siempre estas dependen con frecuencia de la disponibilidad de los datos, pero especialmente lo que es la intencionalidad de los evaluadores. Lo vamos a ir resumiendo en este cuadro en cuanto a las intencionalidades a las intencionalidades de los evaluadores. ¿Se examinan simultáneamente los resultados y los costos? Sí y no. En la parte vertical se compra dos alternativas, sí y no, ¿no? En cuanto a la evaluación parcial, no existen estudios descriptivos de indicadores, se examinan solo indicadores que pudieran reflejar lo que es la situación de la salud. Tampoco existe la evaluación parcial en estudio de costos, se examinan solo lo que son los costos. El estudio se limita y se describe lo que son los costos. Y sí, se realiza lo que es la evaluación parcial. Esto en cuanto a la descripción del costo-beneficio de lo que es una intervención, sin pretensiones de comparación. Se comparan dos alternativas, ¿no? En el sí, no. Evaluación parcial, no. O sea que no se aplica lo que es la evaluación del efecto, la eficacia, efectividad e impacto de una intervención. Comparación de costos. Evaluación económica completa, sí, a través de análisis de eficiencia, análisis de costo-efectividad, análisis de costo-utilidad y análisis de costo-beneficio. Y que vamos a ir explicando cada uno de ellos a medida de lo que vayamos avanzando. Estudio descriptivo de indicadores. Vamos a hablar de lo que son la evaluación de intervención en salud. Vamos a hablar del primer punto, del primer cuadro, ¿no? Estudio descriptivo de indicadores. Vamos a hablar de ello. Bueno, muchos lo conocen, que son estudios que pretenden dar cuenta lo que es del estado de la salud de un sujeto o de un grupo de sujetos, esto con la finalidad de poder definir lo que es una línea de base que sirva siempre como referencia o como para poder comparar la situación encontrada con un estándar previamente definido. Algunos de los hallazgos pueden ser también usados como indicadores potenciales del efecto de una intervención sin que pueda asegurarse que existe entre ellos una relación de determinación causa-efecto, y muchos la conocen, ¿no? Hemos ido ya llevando esos conceptos, iniciando lo que es la clase, ¿no? En el proceso de lo que es el módulo. Otro indicador, evaluación del efecto. En el área de la salud pública, este concepto de evaluación del efecto implica medir lo que es una característica en la salud de las personas, que puedan siempre atribuirse en mayor o menor grado a una intervención. Así que la clave de este estudio radica siempre en demostrar que entre la intervención y el evento existe una relación causal que pueda compararse como un valor de referencia. Esto no siempre es sencillo por algunas razones. Los eventos en salud son multicausales y difícilmente atribuibles a una sola causa. Esto siempre también debido a una multicausalidad. Los eventos en salud, muchos conocemos, son muy variables, lo que reduce lo que son los límites de la comparación. Por otra parte,
La relación efecto-causa siempre requiere una alta especificidad. Por consiguiente, mientras menos preciso sea el resultado o la intervención, más difícil será hacer lo que es la evaluación. Así que en el área de salud pública los efectos suelen siempre evaluarse desde tres categorías: eficacia, efectividad e impacto. ¿Ya? En el área de salud pública. Eficacia. Bueno, la eficacia se refiere a lo que es a la capacidad de una intervención para poder generar lo que es un resultado esperado. En condiciones óptimas, usualmente controladas experimentalmente tal vez por un investigador, para evaluar lo que es la eficacia en una intervención, se comparan lo que son sus resultados con los resultados de otro proceso o con los de un patrón estándar, ¿no? En el caso tal vez del laboratorio podemos ir hablando, ¿no? Controlando todas las demás situaciones que puedan afectar los efectos. La evaluación de la eficacia puede ser siempre simple y sencilla, en la medida en que los resultados sean medibles. Si los productos esperados son abstractos o mal definidos, la eficacia entonces no puede establecerse. Ejemplo, un tratamiento tal vez con penicilina puede ser ineficaz frente tal vez al bacilo de la tuberculosis, y total o parcialmente eficaz para poder eliminar lo que son las cepas del estreptococo. A pesar de que se mide en condiciones controladas, la eficiencia establecida por los estudios experimentales no se comporta como una propiedad constante. Varía siempre bajo la influencia de múltiples condiciones que, bueno, tal vez la afectan. En algunas circunstancias es posible medir lo que es la variabilidad de la eficacia. Para poder ilustrar este concepto, podría decirse tal vez con algún ejemplo que la eficacia de la isoniazida frente al bacilo tuberculoso ha ido disminuyendo a medida de los años de los 70, más del 90% que las cepas de Mycobacterium, ¿no? Tuberculosis eran sensibles, y este medicamento en los fines del siglo XX, el germen se ha hecho más resistente, y en algunas regiones la eficacia de la isonicida era menor del 60%, que el mismo sentido podría medirse la eficacia del tratamiento. Individuales, colectivos, cuando el resultado esperado puede cuantificarse. Así que la eficacia puede medirse en términos de resultados finales. Para ello siempre puede utilizarse indicadores relativamente simples. Estos siempre relacionados con lo que es el riesgo de mortalidad, letalidad, morbilidad, discapacidad, tiempo de hospitalización, entre otros, o mediante indicadores más complejos como lo que es la esperanza de vida, índice de calidad de vida, años de vida potencialmente perdidos, años de vida ajustados por discapacidad, años de vida ajustados por calidad de vida, etcétera, etcétera. ¿No? Dando ejemplo, vamos a ir entendiendo un poco de lo que es la eficacia en lo que es la área de salud pública, ¿no? Efectividad. En el área de la salud pública, la eficacia, bueno, se va siempre diferenciando de la efectividad. La efectividad, como un concepto, se refiere a lo que es la capacidad de una intervención para poder generar lo que es un resultado esperado. En resumen, ¿no? Al igual que la eficacia, la medición de lo que es la efectividad se realiza por comparación entre dos o más grupos expuestos a diferentes grados de intervención, pero no en condiciones experimentales controladas, sino en condiciones reales donde parte de lo que es del efecto puede deberse a otras causas. Fuera de esta diferencia, los indicadores y procedimientos de medición son similares para la eficacia y la efectividad, para que tengan un poquito de cuenta, pero el término siempre ha de variar, ¿no? Evaluación e impacto, o de impacto, ¿no?
Acá no existe lo que es una diferenciación universalmente aceptada entre lo que es efectividad e impacto. Ambos términos suelen usarse indistintamente, sin embargo, algunos autores consideran que el término impacto podría ser más apropiado para tal vez referirse a lo que son los resultados a largo plazo, donde se compara lo que es un estado inicial con un estado posterior a lo que es la intervención. Durante mucho tiempo, el beneficio de los proyectos en salud pública siempre se ha establecido en términos de su impacto sobre lo que son las condiciones de salud de la población. Existen algunas situaciones que han asumido como indicadoras de impacto. La disminución de la frecuencia observada de los problemas cuya atención es objetivo del proyecto. Reducción de la proporción de incidencia o prevalencia y reducción de la velocidad o densidad de incidencia. A este respecto debe considerarse dos observaciones. Cuando el problema o trastorno del beneficiario es crónico, la proporción de prevalencia no es un buen estimador, el impacto a corto plazo. Si se elige lo que es la frecuencia como indicador de resultados, debe siempre tenerse en cuenta el subregistro y los diferentes sesgos que afectan lo que es la obtención del dato. Pues en este sabido, la salud pública de los registros de atención no siempre reflejan tanto lo que es el perfil epidemiológico de la población, sino la estructura de la red de servicios. El aplazamiento del daño en la población, que constituye otro indicador de impacto. Es decir, algunas intervenciones son incapaces de evitar lo que es la aparición del daño, pero pueden postergar lo que es su aparición. Su efecto beneficio se refleja entonces en el que es el incremento en el tiempo saludable o la supervivencia de la población expuesta al proyecto, que se expresan en reducción de la tasa de mortalidad, reducción de la tasa de letalidad, incremento de la probabilidad de supervivencia, incremento de la esperanza de vida o disminución de la tasa de peligro acumulado, ¿no? La reducción de complicación. Es decir, en ese efecto benéfico puede reflejarse en el incremento en el tiempo útil libre de síntomas, reducción en los días de incapacidad o invalidez, el grado de mejoría de una molestia específica tal vez, o controlando adecuadamente lo que son los sesgos de selección y observación, la medición de los niveles de satisfacción del beneficiario, que también podrían construir otro indicador de impacto. ¿Qué podemos entender por todo ello? Que en todos los casos, la medición del impacto debe siempre establecer lo que es una comparación entre dos observaciones de un mismo fenómeno. Es decir, en tiempos diferentes y entre ambas mediciones hay diferencias, se deberá siempre establecer lo que es la relación de esta variación con el servicio prestado o con otros fenómenos que pudieran ser lo que es la causa de tal diferencia. Así que la clave del análisis ha de radicar en demostrar en qué grado puede atribuirse lo que es el cambio observado a una intervención y no a otros eventos. Bueno, para ello puede ser de utilidad lo que son las técnicas estadísticas y epidemiológicas de análisis multivariado. Si el análisis se establece que hay una variación y que ésta no obedece a causas diferentes al funcionamiento del servicio, bueno, se podrá afirmar que la variación observada constituye lo que es un estimador de impacto del servicio para lo que es el periodo entre ambas mediciones. Así que los resultados intermedios, algunos autores recurren a lo que es la medición de actividades y productos como indicadores de resultados intermedios en lo que es en el área de salud. Por ejemplo, número de consultas atendidas, número de niños vacunados, número de sujetos asegurados,
número de citologías realizadas. Bueno, estrictamente hablando de lo que son los resultados intermedios, no son siempre resultados en salud, sino en gestión de sistemas, y no necesariamente se relacionan con lo que es con la salud de la gente. Sin embargo, son más fácilmente observables y por tal razón suelen ser utilizados con mucha frecuencia, aunque su utilidad como indicador de cambio en la salud es relativa, ¿no? Evaluaciones económicas en salud. Bueno, en el caso del área de salud, este tipo de análisis, bueno, se interesa por evaluar lo que es el grado de esfuerzo realizado por el sujeto o por la sociedad para poder obtener lo que es un cambio favorable en lo que es la salud. En economía de la salud pueden realizarse diferentes tipos de análisis. Estudio de costos, comparación de costos, evaluación de la eficiencia. Estudio de costos. Al analizar lo que es un sistema de servicios, puede ser importante lo que es establecer los costos de operación. Estos estudios pretenden tal vez medir en unidades monetarias los esfuerzos realizados por el sujeto o por la sociedad en relación con el mejoramiento de lo que es la salud. Así que estos esfuerzos comprometen no solo la actividad física e intelectual de las personas en lo que es la actividad o en la actividad, sino también en beneficio que dejan de obtener por dedicarse a ello, costo de oportunidad. Como son tan heterogéneos, deben convertirse a una misma unidad de medida y suelen siempre expresarse en unidad de dinero, bolivianos, dólares, euros, etcétera, etcétera. Así que esto no siempre es sencillo. Los costos podemos ir mencionando que son de tres tipos. En lo que son en el área de salud estamos hablando de ello. Gastos del sistema de servicios, gastos del paciente y su familia, otros gastos asumidos por terceros. Gastos del sistema de servicio. Bueno, que están estas relacionadas con lo que es la administración y la realización de las actividades por las instituciones. Gastos del paciente y su familia. Bueno, esta se refiere a transporte, aseguramiento, copagos, pérdida de salario relacionado con tal vez con la enfermedad. Otros gastos asumidos por terceros, por ejemplo, los gastos que asumen lo que son las comunidades y el sistema popular de servicios para poder complementar o suplir lo que es la atención de los sistemas oficiales, que incluyen también el costo oportunidad, bueno, que representa lo que es la carga de la enfermedad para la sociedad en general. Comparación de costos. Bueno, estas son evaluaciones que comparan lo que son los costos de dos procesos o actividades sin tener en cuenta lo que es el resultado. Así que por sí mismo pueden ser poco útiles para tomar lo que son las decisiones en salud. Evaluación de la eficiencia. Bajo la influencia, bueno, de los principios utilizados, defendidos por lo que es los modelos capitalistas, los evaluadores de políticas o intervenciones confieren más importancia a lo que es a la eficiencia que a la eficacia o la efectividad. Así que en este sentido la eficiencia ha ganado mucha fuerza desde el siglo o fines del siglo XX, pero como criterio de posible hacer estudios de eficiencia, si el análisis no ha establecido previamente lo que es la eficacia, la efectividad o el impacto de intervenciones, no es de utilidad, ¿no? En cuanto a la evaluación de la eficiencia, cuán importante es en cuanto a las evaluaciones económicas en salud. Los tres, estudio de costos, comparación de costos y evaluación de la eficiencia. Análisis de costo-efectividad. Acá vamos a hablar un poquito y adentrarnos de lo que es la eficiencia. Hemos ido mencionando anteriormente, hace instantes, bueno, que la eficiencia es una valoración de la relación que existe entre lo que es el esfuerzo realizado y el resultado obtenido, ¿no? Eso hemos ido mencionando. Bueno, se dice que una medida es más eficiente que otra, ¿no? ¿Cuándo? Cuando el valor de los costos de operación de los dos procesos a comparar, ¿no? Sigue hablando de ello. Pero
hemos mencionado, si se dice a una medida que es más eficiente que otra, cuando obtiene resultados similares con menos consumo de recursos, obtiene mejores resultados con los mismos recursos, o obtiene los resultados con un consumo de recursos menor que el estándar establecido. Así que la inquietud de la eficiencia, bueno, da origen a lo que es la evaluación de costo-efectividad. Análisis económico que, bueno, compara lo que es el valor de los costos de producción de dos procesos alternativos. Esto siempre dirigido a generar lo que es un mismo resultado. Esto atribuido al proceso analizado. Así que estos análisis se hacen pues para comparar intervenciones cuya eficiencia, efectividad o impacto han sido establecidos. A diferencia de otros enfoques, consideran que la intervención se acepta como válida o conveniente, lo que, bueno, se evalúa en forma menos costosa de conseguir lo que es el mismo resultado previsto. Bueno, una vez que se ha puesto que una medida de salud pública es necesaria, independientemente del valor monetario que representa. Así que los análisis de costo-efectividad pretenden pues establecer cuál es la ruta menos costosa para lograr los mismos resultados esperados. Para poder realizar una evaluación, el analista, bueno, ha de requerir como mínimo algunas tres cantidades. ¿Y cuáles son ellas? Perdón, dos cantidades. Que el valor de los costos de operación de los dos procesos a comparar. Es decir, al igual que en los análisis descritos, bueno, anteriormente, esas unidades pueden ser relativamente fáciles de establecer, aunque a menudo eso solo puede hacerse de manera aproximada. Así que el análisis debe garantizar que las estimaciones sean comparables, tanto en la forma como el cálculo del costo o como en las unidades monetarias utilizadas para expresar lo que es el valor. 2. El valor del resultado considerado como efectivo para las opciones comparadas medido en las mismas unidades. Ya que ello no siempre es sencillo. Bueno, sin embargo, algunos utilizan criterios como un año de esperanza de vida, un año de vida potencialmente ganado, o el punto en la proporción de cero conversión, un punto en la reducción de la mortalidad, la desaparición de un síntoma por un periodo convencional, la reducción de un punto en la proporción de embarazo en adolescentes, etcétera, etcétera, etcétera. Así que el procedimiento más utilizado para poder establecer lo que es el costo-efectividad es el cálculo de la razón costo-efectividad incremental. Esto que nos sirve, bueno, para comparar lo que es la diferencia de los costos entre las dos alternativas con la diferencia de sus resultados, ¿no? Evaluación de costo-utilidad. Bueno, es un análisis económico, esto lo de evaluación de costo-utilidad, bueno, que compara lo que es el valor de los costos de producción. Esto de dos procesos alternativos, bueno, que están dirigidos a generar lo que es un resultado valorado de forma subjetiva por los afectados. A diferencia de la evaluación de costo-efectividad que hemos ido explicando recientemente, que utiliza como un criterio un mismo resultado, los análisis de costo-utilidad exploran los posibles resultados favorables y desfavorables de las intervenciones, juzgados subjetivamente por quienes han sido tal vez objeto de ellas. Así que de lo anterior se desprende que son procedimientos de tipo cualitativo, que más cuantitativo, lo que son los costo-efectividad que hemos ido explicando hace instantes. Para realizar estos estudios, bueno, se requiere precisar un resultado esperado. 2. Obtener la medida de importancia o valor que los sujetos dan a este resultado. Es decir, para ello hay varios métodos que miden lo que son las preferencias de las personas, como los sujetos por índice de calidad, la lotería estándar o la diferencial semántico, o la comparación de los costos con las mediciones de utilidad.
Análisis de costo-beneficio. Bueno, los análisis de costo-beneficio comparan lo que son los costos directos e indirectos, de las medidas de intervención con los beneficios monetarios, que genera lo que es el resultado. Así que en esta razón, el numerador y el denominador, serán unidades monetarias. Así que definir los costos de la intervención, que sería el numerador, puede ser relativamente más fácil e implica valorar en términos monetarios los recursos intervenidos en el programa de control, honorarios, salarios, prestaciones sociales, en las personas, en los suministros, equipos, energía, transporte, correo, depreciación de los bienes, impuestos, etcétera, etcétera. En cambio, definir lo que es el valor monetario de los resultados, que sería el denominador, suele ser un procedimiento más difícil y controversial, pues implica poner lo que es el precio a valores sociales como es la vida humana, la calidad del ecosistema, el bienestar, la reducción del daño. Así que el beneficio es directamente proporcional al valor monetario del resultado. El resultado obtenido de la intervención, es conveniente y su valor monetario es alto. Si no representa dinero, no es importante o defendible si no se representa dinero, ¿no? Así que en otras áreas de la economía, el producto puede valorarse a precio del mercado. En el caso de la salud, el precio de los resultados, es un concepto supremamente difícil de establecer, pues casi siempre los efectos de un tratamiento son múltiples y trasciende lo que es la esfera de la funcionalidad orgánica, tratando de poder facilitar lo que es el análisis. Algunos autores, proponen valorar lo que es la consecuencia en función de los gastos evitados. Para ello, estima el valor de los tratamientos que deberían haberse realizado a los enfermos si no se hubiera realizado lo que es el servicio. Aparentemente lógica. Así que esta propuesta encierra varios problemas, entre los cuales serían, aún conociendo lo que es la historia natural de la enfermedad, no siempre es posible prever lo que es las necesidades posteriores de tratamiento de los individuos que han dejado de atenderse y por consiguiente tampoco se podrá estimar lo que es el costo de las correspondientes atenciones o al estimar lo que es el valor de las consecuencias del tratamiento en función de los costos de futuras intervenciones. El analista subestima lo que es el beneficio de las acciones sanitarias y privilegia lo que son los tratamientos curativos como criterio de valoración. Así que existen aspectos particulares de las evaluaciones económicas. Los análisis económicos revisten especial importancia a lo que es en el área de la salud pública. Sin embargo, como ocurre con otras disciplinas que confluyen en el estudio de la salud pública, pueden contener una carga ideológica importante que se impone a lo que es los evaluadores y la determina tanto sus objetivos como sus métodos. Una de ellas es el utilitarismo. ¿Ya? Vamos a hacer una breve reseña. Eso entre los años 70 o 1750 a 1850. Allá en Inglaterra, se lleva lo que es a cabo un desarrollo notable de la industria. Que a su vez da origen lo que es a una forma de pensar denominada utilitarismo. Así que el utilitarismo, que los seres humanos se mueven por el interés de obtener utilidades y que este es el mayor premio al que se le puede aspirar. Esta forma de pensar tuvo que luchar contra lo que son las ideas filosóficas, las religiosas de las épocas, ¿no? Que consideraban injusto e inmoral el enriquecimiento y lo que es la acumulación de riquezas en manos de unos pocos, pero progresivamente y con frecuencia de forma sangrienta y violenta se hizo respetar como derecho individual y que se puso como patrón de conducta social. Llega lo que es el sistema capitalista, ¿no? Que acoge
desde entonces lo que es el utilitarismo como una bandera ideológica, desde esa década de los 80. La corriente neoliberal fortalece lo que son esos principios y la expedición al ámbito de lo que es la ética, la política, la educación y las demás formas de vida social. Así que la ciencia no fueron inmunes a esta influencia y a la administración acogió lo que es su lenguaje y sus principios de análisis. En este contexto, el interés creciente por la utilidad se refleja pues en nociones como eficiencia, rentabilidad, utilidad, que fueron criterios que se impusieron en la evaluación de políticas, programas, proyectos, ¿no? La rentabilidad, que se refiere al beneficio obtenido en un proceso, ¿no? La valoración de la rentabilidad también obedece a aquellos criterios subjetivos que reflejan los criterios del analista, su escala de valores, intereses, expectativas. Las entidades con ánimo de lucro suelen siempre basarse sus análisis de rentabilidad en función siempre de las utilidades financieras, rentabilidad financiera. Así que desde esta perspectiva, un proyecto es mejor mientras mayor sea la utilidad financiera. Existe, diferentes técnicas para valorar lo que es la rentabilidad financiera y su sofisticación refleja pues el interés de la administración de esta perspectiva. Así que en relación con otras formas de beneficio que algunos otros autores denominan rentabilidad social, hay menos consenso entre lo que son los expertos y la controversia, con quienes reduce lo que es el concepto al ámbito financiero. Suele poner en evidencia aquellos intereses y principios éticos que conscienten e inconscientemente inspiran a los analistas. Determinar la rentabilidad social es muy especialmente importante en relación con los proyectos en salud pública, donde el mejorar lo que es la calidad de vida y el beneficio que obtiene lo que es la sociedad como resultado de las intervenciones de promoción, prevención, curación, rehabilitación, suelen siempre expresarse de forma tan amplia que en un solo indicador suele subestimar lo que son los resultados. Nuevos enfoques, nuevos indicadores. Vamos a hablar de ello. Acogiendo discusiones recientes en el ámbito de lo que es la salud pública, la salud de la población podría abordarse desde la perspectiva de su desarrollo integral, más que desde la estadística, la patología o el trastorno. Precisar lo que son objetivos y ámbito de la intervención tendría que basarse siempre entonces en el perfil de las necesidades fundamentales como carencias, potencialidades y en la priorización de las satisfacciones requeridas por el grupo para poder avanzar en su proceso de desarrollo. Entre muchas posibilidades podría ocurrir que al establecer el perfil de carencias, potencialidades, satisfacciones, los agentes institucionales y las comunidades descubran que esas necesidades insatisfechas y algunos de los satisfactores disponibles constituyen no solamente lo que es la expresión, la condicionante de su morbilidad, accidentabilidad, discapacidad, ausentismo, mortalidad, insatisfacción, dolor, angustia, sino también un determinante que sus años de vida libre de enfermedad, su nivel de productividad y su desarrollo personal lo que haría necesario adelantar a esas actividades, proyectos y servicios específicos en estos campos. Algunos de los indicadores que pudieran contribuir a la comprensión y atención de la salud pública en lo que es el contexto de desarrollo a escala humana podrían corresponder a algunas siguientes áreas, las cuales vamos a ir explicando cada una de ellas.
Estructura de las necesidades, carencias y potencialidades, consideradas prioritarias por el grupo. Bueno, esto siempre dependiendo de los recursos disponibles, ¿no? Para lo que es el grupo y de la intención de los analistas a realizar lo que es la jerarquización de las necesidades. El proceso de priorización podría ser también altamente tecnificado o simplificado al máximo. Así que esta última opción podría ser acogida por las comunidades o con fines eminentemente prácticos que decidan tal vez legitimar lo que es la jerarquización de sus necesidades y satisfactores a través de la discusión y el debate público. Otro indicador en relación con las necesidades de salud, desde la perspectiva de las potencialidades, expectativas y aspiraciones organizadas como utopías, ¿no? Hablando de potencialidades, perspectivas, los niveles de satisfacción en ámbitos específicos, ya sea conyugal, familiar, laboral, sexual, social, la productividad de años de vida libre de enfermedad, los años de vida de discapacidad y la esperanza de vida podrían constituir indicadores de la situación del grupo, ¿no? Esto en cuanto a las necesidades de salud. En cuanto a la estructura, nivel y distribución de la pobreza en la población. Esto, bueno, este análisis comprende lo que es la identificación de la maraña o de situaciones que engendran a cada una de las pobrezas identificadas, incluyendo tal vez acá las que contribuyen a la morbilidad, la invalidez, la mortalidad prematura. En la práctica, estos indicadores negativos reflejan, pues, carencias y pobrezas que pueden ser valoradas como problemas o como factores de riesgo. La siguiente, estructura y disposición de la satisfacción disponibles en la localidad para enfrentar las necesidades fundamentales de la población. Al respecto de este punto, bueno, es importante considerar los diferentes recursos disponibles, bueno, incluyendo los que están al alcance de la autogestión y puedan ser controlados por los grupos afectados, satisfactores, endógenos tal vez. El análisis de los satisfactores disponibles debe cubrir también lo que son los recursos dispuestos por las diferentes acciones e instituciones. Y finalizando con lo que es la estructura del nivel de satisfacción seleccionada por la población para poder realizar lo que son sus proyectos de desarrollo. Más que información sobre lo que son los recursos, este ítem, bueno, se refiere a lo que es la información sobre su significado para la población y el valor, bueno, que ésta les confiere, ¿no? Así que son estos 4 indicadores que hemos ido explicando, las cuales nos pueden atribuir a la comprensión y a la atención de lo que es la salud pública en el contexto del desarrollo, ¿no? A escala humana, ¿no? Hemos ido explicando estas 4 áreas, ¿no? Dando ejemplos también. Bueno, finalizamos lo que es esta temática. Muy larga, sí, pero está cronogramado en las actividades de lo que es la evaluación del proyecto, ¿no? Finalizamos con esta frase de Vincent van Gogh que menciona: ¿qué sería de la vida si no tuviéramos el valor de intentar algo nuevo? ¿No? Así que hoy, finalizando lo que es el tema de la evaluación de proyectos, que es más que un elemento adicional de la gestión, es un componente clave de todo proyecto que garantiza el éxito y potencializa aquellos recursos, ¿no? Y hemos ido viendo en esta clase algunos conceptos relacionados con lo que es la evaluación, sus aplicaciones en el proyecto de la salud pública
inicio hemos hablado de lo que es la seguridad social. Bueno, la hora creo que pasó rapidito, ¿no? Voy a hacer una breve llamada y si tienen alguna duda, la pueden hacer o finalizamos la clase. Vamos a poner en pantalla, bueno, tenemos acá. Tenemos 14 participantes en línea. Hoy es fecha 4. Es jueves. Alex Huarachi Flores. Huarachi Flores. Armando. No sé, Ruto Armando. Ya. Después tenemos en línea a Eric Villena. Muy bien, Eric. Eric Villena. Bien. Luego tenemos a Carlos Pérez. Presente, doctor. ¿Cómo está, Carlos? Ya. Luego con Franklin Mamani. Presente, doctora, buenas noches. ¿Cómo está, Franklin? Muy buenas noches. Franklin Mamani, vamos. Mamani, acá está. Ya. A Gaby Rodríguez. Bueno. Rodríguez. Grover Padilla. Tenemos. Mamani Jaime, ya. Carlos Giovanna, ya. Y oblitas. Tasmilla. Canaviri Luis. Doctora. ¿Cómo estás? Buenas noches. Mondaca Adriana. Mondaca. Presente, doctorita, buenas noches. Buenas noches, Adriana. Y finalizamos con Susi. Que tenemos a Susi. Ya. Ya. La hora se nos pasó volando. Yo creo que quedó claro en cuanto a la evaluación del proyecto, ¿no? Y en cuanto a los libros de referencia, también las subí el día de ayer sobre estos temas que estamos llevando. El día de mañana vamos a hablar un poco de los que son los aspectos operativos del proyecto. Vamos a ir, ya nos falta un poco. Tenemos contados los días y vamos a ir culminando como, bueno, se ha ido prohibido. Se ha ido. Sí. Bueno, creo que quedó claro en cuanto a la evaluación del proyecto, ¿no? Bueno, volvemos a reiterar que la evaluación será el 12 de mayo
Se los avisará en este proceso de estos días, cómo será la evaluación. Eh, Hablaré con el técnico, iré mañana, pasaré por posgrado. Y la entrega de los trabajos, bueno, para los que recién, tal vez a inicio no se encontraban presentes, hemos quedado que la entrega de los trabajos, que es el proyecto, será hasta el 21 de mayo. Al correo que la tienen, me imagino que todos, ¿no? Está en todas las presentaciones al inicio de lo que son las diapositivas, ¿no? Dicen rocío@hotmail. A ese correo me la van a enviar hasta el 21 de mayo, hasta la medianoche. Y a partir de ahí se hará lo que es la calificación. Y bueno, ya de 3 a 4 días tendrá lo que es la nota final del módulo. Si existe alguna duda. Doctora, buenas noches, disculpe. Quería preguntarle algo. ¿Cómo está, Carlos? Dígame. Bueno, hemos hablado sobre las características de evaluación de los proyectos, que era un, al comienzo del proyecto, durante el proyecto y a la finalización del proyecto, ¿no? Sí, en la Yo evaluación leía, ex ante, sí, eh, exactamente, ex antes, en el la monitoreo del continua, proyecto y el ex el post. monitoreo. Yo leía el anterior día de que, bueno, también existía, o es lo mismo, pero de forma desglobada, que indicaba que había una fase que era inicial, otra fase que es continua, una fase que es final y una fase que es de impacto. Ya, Y bueno, bueno, casi relacionado, ¿no? Porque lo que yo iba leyendo decía de que la fase inicial se evalúa primero el proyecto si es viable o si va a ser o es pertinente realizarlo sí, 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 antes de Carlos. presentar el proyecto. Exacto. Y en la continua nos indicaba de que este se la realiza una vez que se presenta el proyecto y durante el transcurso del mismo. Al final, o la fase final, se evalúa durante lo que es al culminar o cumplidos los objetivos de lo que está planificado y lo que se está entregando del proyecto final. En la fase de Y en la ejecución. fase de, sí, Exacto. y en la fase de impacto nos indicaba de que era cuando se presentaba el proyecto y se reconocía recién si es que era no, se veía lo que eran para entregar los cambios sobre el trabajo, si es que eran positivos o negativos. Sí, a Y en los relación a interesados. eso debería mejorar su trabajo o en su caso poder llegar a modificarlo, algo así. Sí, ese mismo concepto está en lo que es la evaluación de exports, lo que se ha ido Ajá. explicando, Carlos. Sí, eso. Sí, Ah, y muy bien. entonces lo mismo nomás. Sí, Ajá. sí, solo que el otro está desglosado, pero dos últimos puntos está en lo que es la evaluación ex post, La- cuando se termina lo que es la Exportes. fase de Ah, ejecución y cuando los agentes financiadores, bueno, del proyecto dan el visto bueno, ¿no? A lo que es el proyecto. Sí, está bien, Carlos, un aporte más, pero es el mismo, Carlos. ya, perfecto. Ya, muchas Ya, gracias, amigo. ya, Carlos. Eh, Yo creo que no quedó ninguna duda. Es un tema que muchos lo conocemos, ¿no? Ya cuando, bueno, seamos lo que son saludistas, aplicamos lo que son los proyectos en el área de administración. Muchos tal vez ocuparán cargos tal vez jerárquicos en el área de administración. En cuanto a la evaluación, también es muy importante, ¿no? Y va a haber otros puntos más importantes que vamos a llevar en todos estos días que nos restan. Vamos a hablar de ello. Yo creo que ya no queda ninguna otra duda. La hora también se pasó volando. Y, y en cuanto a las referencias bibliográficas, las subí, pueden ir, estar repasando algo, ¿no? Y en cuanto a al examen que se llevará, va a ser bien facilito, no va a ser otra cosa del mundo, cosa que no hemos ido llevando. Bueno, yo creo que culminamos la clase de hoy. Doctora, yo quería hacer una pregunta, doctora. Perdón. Jaime, ¿cómo estás? Sí, dígame, Jaime. Doctora, buenas noches. En realidad quería preguntarle yo el trabajo que hay que presentar del proyecto. ¿Cuántas hojas van a tener? Y eso es lo que me estaba preguntando estos días. Ya.
que no superen. Sabemos que un proyecto eh, tiene que ser corto, no tienen que ser 100, 200 páginas, nada, que va hasta 15 páginas, suficiente, 7 páginas si están bien estructurados, ¿no? Jaime, oh, sí, con Jaime. Sí, sí, doctor. Bueno, el esquema que nos ha presentado, Sí, yo lo tengo, sí, pero ese es el esquema último que, o sea, sobre ese esquema hay que realizarlo el trabajo, ¿no? ¿Qué, sobre doctora? Sí, sobre esa, Jaime, hay que ir estructurando. Y para las personas que no la tienen, en este instante voy a subirme a lo que es a WhatsApp y les voy a mandar lo que es el documento en Word, ahí todos los contenidos que hay que ir realizando, pero que no superen de las 7 páginas, 8, y si están bien estructuradas, no superarán de las 10 páginas, ¿no? Ya, Sí, muy bien, Jaime. doctora, Bueno, le agradezco. sí. Y se les va a dar un ejemplo de la estructura de un proyecto, no se preocupen para que hagan, bueno, vayan, sea una guía más, ¿no? Para que ustedes la vayan desarrollando. Se les va a dar un ejemplo más, o unos 2 ejemplos se les va a enviar por el WhatsApp, Jaime. Muy bien, gracias, doctora. No, ¿por qué, Jaime? Mm, Ya, yo creo que no hay ninguna otra duda, consulta. No creo, ¿no? Bueno, finalizamos la clase de hoy. Eh, Nos vemos el día sábado. Vamos a seguir avanzando, tenemos unos temas más que pendientes. Y bueno, nos vemos el día sábado, estimados participantes. Tengan una linda noche y bueno, hasta otra oportunidad. Hasta luego.